Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en el amor del Señor. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes en este día en el cual queremos compartir un café en armonía, compartiendo la palabra del Señor. Y lo hacemos junto a usted, primeramente junto a nuestro Señor, su palabra, y junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo estás, pastor amado? Gusto de poder saludarte una vez más para compartir también juntos la palabra del Señor con nuestra amada audiencia en Un Café en Armonía. En esta oportunidad el Salmo 58, hoy día terminamos este Salmo que ya hemos compartido los primeros versos. Es un pasaje donde en la versión 60 al menos el título dice Plegaria pidiendo el castigo de los malos. En el código, por supuesto, del Antiguo Testamento lo entendemos y, por supuesto, lo leemos y después iremos revisando y ya nos corresponde de los versos 7 al final. Si le puedes dar lectura, pastor, por favor. Claro que sí. Le damos lectura entonces a este Salmo 58, versículos 7 en adelante. Y dice así esta palabra. Que se diluyan como las aguas que corren, cuando disparen sus flechas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Antes que las ollas de ustedes puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá él con torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Amén. Palabra del Señor que debemos leerla correctamente, ¿no es cierto?, para poder captar la enseñanza principal que nos entrega este salmo. Hay salmos distintos, ¿no?, de consuelo, de aliento. Este es un salmo donde se nos habla de pidiendo al Señor que se haga cargo de aquellos enemigos que han sido crueles también con David y con el pueblo de Dios. Es uno de los llamados salmos imprecatorios, ¿no?, donde vemos justamente cuando los salmistas en este caso están pidiendo que el Señor haga justicia, usando lenguajes que son muy violentos muchas veces, lenguajes que apuntan justamente a la venganza de parte de Dios sobre los enemigos. Pero hay que entender también, pastor amado, lo hemos dicho, que aquí está el deseo de justicia también de los hombres de Dios o de aquellos que aman a Dios y desean que la injusticia se acabe y que la justicia se imponga finalmente. Algo que a veces Dios permite en el camino de los sucesos o, como está prometido, al final de los tiempos. Este tema de la venganza, este tema de buscar que también llegue el momento en que los enemigos también puedan recibir su merecido, ¿no? Esto es algo que hasta la fecha queda en el corazón del ser humano, es muy antiguo. Incluso nosotros como creyentes, si alguien nos hace algún daño, se habla de un aire de venganza, que muchas veces tenemos que controlarlo y llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo para no dejarnos manejar por la ira, para no dejarnos manejar por impulsos violentos que podrían llevarnos incluso a pecar, como dice la misma Escritura, airaos, pero no pequéis. Esto habla de que si no se controla estos impulsos, podría llevarnos a un lugar bastante triste, ¿no? Claro que sí, bien que tú usas la palabra impulso. Nosotros los creyentes no vivimos bajo los impulsos de querer la justicia sobre aquellos que están cometiendo injusticias en este caso. A mí es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré. Y ante eso nosotros tenemos que entender que Dios no está indiferente a lo que suceda en el mundo. Dios conoce tanto al que comete injusticia como al inocente. Y no vaya a ser que por aplicar nosotros la justicia nos veamos envueltos en algo que es desproporcional y que por lo demás no estamos llamados nosotros no estamos llamados a
a esta justicia visceral, a esta justicia violenta, como también respondiendo de la misma manera a aquellos que la están haciendo, cualquiera sea el tipo de injusticia. Por lo tanto, estamos frente a un salmo que, si bien desea el hombre de Dios acá, David en este caso, desea la justicia de Dios, ante eso también uno tiene que guardar el corazón. Así es, este Salmo 58 comienza con una petición de justicia contra aquellos jueces que actuaban de forma incorrecta, con corrupción en sus corazones, y después va pasando hasta los hombres que también se levantan con armas y que desean el mal de David o el mal de aquellos que viven de forma correcta. Esto nos habla de que también hay no solamente una búsqueda de venganza, sino que una búsqueda de justicia divina, esa justicia que el Señor también anhela, ¿no? Y que a nosotros como creyentes se nos aplicó no la justicia retributiva, porque dice que si fuera por esa justicia no estaría ninguno vivo. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos hubiésemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Así que no nos conviene esa justicia retributiva, porque como no hay ningún bueno, no hay ningún justo, todos merecemos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por lo tanto, si solamente exigiéramos la justicia retributiva, estaríamos en serios aprietos, no algunos, todos. Sí, efectivamente, no podemos negar que el Salmo nos va guiando hacia la justicia de Cristo, porque toda esta injusticia de los hombres, que por lo tanto la Escritura le llama pecado, bien citaste tú Romanos 3:23, toda esta injusticia de los hombres son los que detienen la verdad. La injusticia de los hombres detienen la verdad. Lo terrible de la injusticia, tenemos que decirlo a la luz de la palabra en Romanos 1, es que no son solamente actos que van contrario al Señor, sino que pretenden detener la verdad de Dios para que el hombre no la encuentre, no la descubra. Eso es lo terrible de la injusticia, porque oculta la verdad de Dios de las conciencias humanas. Y este pasaje, y cada vez que nos encontramos con salmos imprecatorios, es el Señor guiándonos a Cristo, quien en Él finalmente se resuelve el pecado del ser humano, la injusticia que Él llevó en la cruz, pero para todos los que creen, para todos aquellos que depositan la fe en Jesucristo, quien llevó nuestras injusticias para vestirnos de su justicia. Interesante lo que dice acá en Mateo 5, en el Sermón de la Montaña, el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Interesante ese, no resistáis. También en el libro de Santiago dice que tenemos que... en este caso al enemigo, tenemos que resistir al diablo, pero a las personas dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pide dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Nos está hablando de un nuevo código de justicia en Cristo Jesús, un nuevo código en el cual ahora no nos está permitido por el Espíritu a levantar nuestra mano para poder devolver, como también se nos dice, ¿no? Golpear a aquellos que quizás humanamente parece que lo merecen. Justamente estos días estábamos compartiendo en un ministerio de varones y aparecían algunos testimonios de cómo era la vida antes de Cristo y después de Cristo. y un hermano compartía, yo era de los que me bajaba del vehículo con ganas de pelear con el chofer que venía atrás o adelante, qué sé yo. Pero ahora en Cristo cambió. Hubo un cambio y no fue la iglesia, no fue mandatos de hombre, fue el Espíritu Santo que empezó a transformar la vida. Y estos pasajes que se ven tan complejos de poder obedecer, el Espíritu Santo nos va guiando a dejar esa ira acumulada, ese enojo, esa justicia que uno quiere hacer por su propia mano, y el Señor va empezando a cambiar nuestros corazones. Sí. Interesante el testimonio del hermano que lo compartió. Yo vendría siendo el que viene atrás, manejando.
que probablemente también quiere bajarse, ¿no? Al ver que se está bajando el de adelante, nuestro hermano en este caso. Bueno, así es la justicia pasional, ¿no? Tenemos que decirlo. De esta manera se manifiesta y ante eso tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque es tan fácil caer en un acto desproporcional a lo que realmente a veces queremos nosotros defender, pero es ahí donde tenemos que recordar estos pasajes que tú nos estás compartiendo ahí, Mateo, ¿ya? De tener cuidado. Y Jesús lo dice en un contexto también, donde Israel y los judíos particularmente estaban rodeados de muchas injusticias que los romanos estaban cometiendo contra ellos. Sin embargo, en ese contexto Jesús no los llama a defenderse, los llama a considerar a esa palabra que les está hablando. Les encantaría, porque había una facción de judíos que querían alzarse en armas, querían ir para luchar contra los romanos. Habían antecedentes con los macabeos, Judas Macabeo, que había sido un héroe nacional, y que daban esos aires de poder tomar a la fuerza y vencer al gran imperio romano. Era el ánimo y esperaban que el Mesías, si Jesús era el Mesías, que se levantara en armas con un carácter político, hiciera aquello, y viene y nos trae un mensaje completamente distinto. Es el mensaje del evangelio transformador. Por eso es tan importante leer toda la escritura, y en este caso estos salmos que tienen su contexto, y por eso que quedaron, por eso no se sacan, sino que tienen su momento, su contexto, pero ahora los leemos a la luz de Cristo y cómo el Señor va iluminando la mirada para poder obedecer el evangelio de nuestro Señor. Así es. Bueno, es un salmo bastante especial que tenemos que mirarlo con este tipo de anteojos, ¿no? Para no pensar que Dios a través de este salmo nos está llamando a nosotros a producir la justicia en contra de lo que nosotros entendemos también como injusticia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y nos dé entendimiento con esta palabra. Interesante, porque en el verso 7, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos, pase ellos como el caracol que se deslíe. La versión que leíste me gustó mucho. ¿Cómo decía el verso 8, la primera parte? El verso 8, ¿no? Sí. Dice que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol, dice. Hablando del caracol, como pareciera, ¿no? Que va dejando su baba a medida que pasa, entonces hay un juego ahí de como que se está deshaciendo el caracol mientras va avanzando. Y aquí viene algo interesante. Cuando entregamos al Señor nuestras áreas de dificultad, cuando se levantan personas cuando tenemos la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto, porque aquí hay que también poner las cosas en su justa medida. Si hacemos lo malo, no esperemos que el Señor esté a favor nuestro, pero cuando nuestra conciencia nos indica que estamos haciendo las cosas bien, cuando no hemos hablado o no hemos intentado mal contra nuestro prójimo, pero aún así, igual se levanta alguien contra nosotros, contra usted, mi hermana, mi hermano, quien sea, si tenemos la conciencia tranquila y le entregamos al Señor, puede ocurrir esto que dice el verso 7 y 8, que se empiecen a disipar, que el Señor los empiece a sacar del camino, pero no nosotros, sino que el Señor empiece también a hacerlo de forma como solamente Él sabe. Hay momentos en que hay personas que se levantan para poder destruirnos y de alguna forma el Señor se encarga de poder, no estamos hablando ni de venganza, no, simplemente el Señor los saca de nuestro entorno. Podría pasar, yo he visto al menos aquello, pero también podría que no. Cada caso puede ser distinto, pero la confianza puesta siempre en que el Señor se encarga y nosotros clamar, Señor, hazte cargo de esto, yo ya no puedo hacer, no puedo cambiarlo, no puedo, ¿cómo poder cambiar esta realidad? Pero el Señor podría hacer que sean disipados como aguas que corren. Sí, aquí hay poesía, ¿no? En este escrito de David, en esta oración de nuestro hermano David, tenemos que decirlo así. Hay sin duda acá poesía para hablarnos justamente, que es la versión lenguaje
actual, traducción del lenguaje actual, perdón, habla de que en el caso del verso 7 habla de aguas que están en la mano y se dispersan. Bien digo, ¿no? Se caen porque no puedes retenerle el agua en la mano. Así justamente es con aquellos que conspiran, aquellos que están en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de sus hijos, vienen a hacer, la oración apunta a eso, que vengan a ser como esa agua que a veces queremos retenerle en las manos y por más que queramos que esté allí, finalmente busca siempre una fuga, busca cualquier lugar para salirse de ese recipiente, en este caso de las manos. Bueno, así también como tú lo acabas de decir, el Señor se encarga de hacer que el enojo, la maldad de los hombres pase de nosotros. A veces incluso Dios puede hacer que las personas puedan vivir situaciones muy difíciles, ¿ah? Incluso la muerte. Cuando se trata de que Dios actúa a favor de sus hijos, entonces Dios puede permitir incluso aquello. Hay cosas que nos cuesta entender, sin embargo, nuestro Dios es un Dios poderoso y con Él no se juega. Y el Señor pesa los espíritus, pesa los corazones. El Señor sabe. Un pastor me compartía tiempo atrás acerca de que en su ministerio había pasado momentos muy difíciles de personas que se habían levantado de forma injusta contra él y que él se lo había entregado al Señor, Señor, y no se levantó, no se defendió, pero en el correr del tiempo esa o esas personas terminaron muy mal. Y no fue algo que él haya pedido que terminen mal, sino simplemente se las entregó al Señor. Señor, yo no tengo nada que hacer acá. Y muchas veces esas injusticias, cuando el Señor se encarga, puede... eh, puede ser muy doloroso. Hay que tener mucho cuidado cuando actuamos de forma incorrecta. Y si alguien no se defiende, bueno, Dios también es nuestro defensor. A propósito de esto, yo tengo una experiencia. Un familiar mío en un momento se encontró con un vecino, no de buena manera, a eso me refiero con encontrarse, ¿ya? En un asunto que tenía que ver con un animalito. El tema fue que a mí que nunca me han gustado los conflictos y debo confesarlo, yo fui a hablar con la persona, ¿ya? Le dije, esto a lo mejor se puede resolver de otra manera porque la persona hizo una demanda más bien visceral, ¿ya? E injusta. Entonces yo fui a hablar con la persona, le dije, ¿podemos resolver esto de otra manera, vecino, para no llegar a estas instancias que puede perjudicar a cualquiera de nosotros? No, él se puso en su posición, no, la justicia tiene que resolver esto, en fin, y la verdad es que yo me vine muy defraudado, ¿ah? Me vine muy desilusionado pensando ser un hijo de paz en la situación, ya un compañero fiel en la situación, pero no resultó, y fíjate que después de un tiempo la causa fue a favor de mi familiar y no a favor de la persona. Y yo con tristeza dije en mí, esto se podría haber solucionado de otra manera realmente. A veces nosotros queremos usar los medios para nuestro propio bien, pero tenemos que entender que la humildad y la mansedumbre para el creyente son el camino, son el ejemplo que Jesús nos dejó. Ahí podemos encontrar paz, como él dijo, ¿cierto? Que en él podemos encontrar el descanso en tales situaciones. Hay momentos en que parece que ya el momento del diálogo pasó, como en este caso ya no quería nada a la otra persona. Y el Señor nos enseña estas lecciones que son difíciles, como la que también repite el apóstol Pablo ahí a los Romanos capítulo 12, en el famoso capítulo de los deberes cristianos, ¿no? Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas claves en Cristo, estas claves ahora bajo el Espíritu de Cristo, eh, nos hablan de una estrategia de poder vencer ni siquiera al enemigo, sino que vencer el mal. El mal. Hay momentos en que
las personas, suponiendo que no son creyentes, porque también hay conflictos con personas creyentes, no vamos a pecar de ser inocentes, pero hay momentos en que hay personas que no son creyentes y uno podría decir, ¿qué espíritu les está guiando? ¿Qué espíritu? ¿Está el Espíritu de Dios? Nítidamente sabemos que no es así. El Señor nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero ahora también pongo la misma situación con un creyente. ¿Qué espíritu es el que nos hace hablar mal de otra persona? ¿Qué espíritu es el que nos quiere llevar a causarle un daño, un perjuicio? ¿Será el Espíritu de Cristo? Porque si no es el Espíritu de Cristo, y sabemos que el Señor no está tramando, haciendo algo malo para afectar a otro, sino que es otro espíritu, sabemos que si no es el Espíritu Santo, hay que tener cuidado qué espíritu va guiando incluso al creyente que tiene muchas veces alguna hazaña contra alguien. Y esto es peligroso. Cada uno tiene que examinarse. Efectivamente, uno tiene que examinarse y actuar con la justicia que uno sabe ya en Cristo. Fíjate que a propósito de experiencias, un misionero que me llamó a trabajar en el ministerio en una oportunidad chocó a un vehículo que el dueño no se sabía dónde estaba. ¿Ya? Le pasó a llevar uno de sus focos al parecer y la tentación obviamente era ya que el dueño del vehículo afectado no está, a que se fuera él. Sin embargo, lo que hizo fue colocar su número telefónico en un papelito escrito, ¿ya? De la persona que era responsable de haber dañado su vehículo para que se comunicara con él. Fíjate que esto fue un gran ejemplo de justicia, ¿ya? De cómo aplicar la justicia. Porque nosotros podríamos, a lo mejor, en vista de que no está el dueño del vehículo, podríamos habernos ido nomás, pues, ¿ah? Y el daño ya quedó, ¿ya? Pero recordemos que Dios está mirando nuestros corazones. Él nos observa. Él desea que nosotros podamos ser agentes del bien. La experiencia del misionero resultó en un buen testimonio para aquella persona que después le llamó, resolvieron cierto el hecho y quedó como un hermoso testimonio de lo que es la integridad y la honestidad. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que de hecho, cuando se designa, decimos, esta persona es espiritual, muchas veces se asocia a una persona que es muy fervorosa en la iglesia, en el templo. Y no digo que no sea así, porque también puede ser así. Por ejemplo, algún creyente que es fervoroso en la alabanza y levanta manos santas, adora a su Señor y está excelente, bien, no hay ningún problema. Pero eh, una persona espiritual no solo lo es dentro del templo, sino que aún con estas cosas como la que acabas de mencionar, en la integridad, en hacer las cosas de forma correcta, aunque aparentemente pudiera salir perdiendo en lo económico, pero bueno, había que ser justo en ese sentido. Esto nos habla de que la verdadera espiritualidad no pasa por una manifestación externa, sino por la integridad en la cual el Espíritu Santo va guiando al creyente. Así es, nosotros tenemos el modelo. El modelo es Cristo el Señor. ¿Cuánto nos soportó nuestro Señor, no? Ante todas las conspiraciones, ante todos los hombres que deseaban destruirle. Literalmente, no era solamente enojos. Finalmente, después de la resurrección de Lázaro, los religiosos conspiraron para matarle, dice la escritura ahí en el capítulo 12, ¿ya? 11 y 12. Conspiraron para matarle, para sacarlo de circulación, en otras palabras, ¿no? Sin embargo, el Señor mantuvo su agenda en el Padre y no se dejó tentar con la injusticia, sino que Él siguió adelante con el plan de redimir, a propósito de la justicia, de llevar los pecados de los hombres allí en la cruz. Por eso es tan importante siempre leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, porque si no tenemos esa clave interpretativa, podemos llegar a pertenecer a una secta o hacer nuestra propia secta o dar un entendimiento completamente equivocado. Por lo tanto, el verso 10, por ejemplo, que podría complicarnos cuando dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza,
Eh, Era el entendimiento que tenía, la luz que tenían, la forma de vida que tenían en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Viene Cristo y ahora nos da una nueva luz. Se reinterpreta la ley a la luz del Evangelio de Jesucristo. Eh, por eso que dice en el verso 17 de Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un entendimiento más pleno, que humanamente es más complejo, porque cuando nos pegan, nuestro impulso es a devolver el golpe. Así funciona nuestra carne. Por muy creyentes que seamos, todavía estos impulsos van quedando y tenemos que sujetarnos y tener esta mansedumbre y tener este dominio propio que el Espíritu Santo nos concede para no pagar mal por mal, que es como lo que nos lleva de inmediato a hacer, y ahora tenemos que procurar lo bueno, incluso contra aquellos que procuran nuestro mal. Y entendiendo que el contexto en el cual escribe Pablo estas palabras es de un imperio, ¿no? De los Césares ahí, que cuál de todos fueron más malos, por decirlo en una palabra, y los que hicieron que la persecución de los cristianos se llevara a cabo. Entonces, el ambiente era realmente imperialista. O sea, ¿qué derechos podrían tener los cristianos en ese momento? Hoy el mundo tiene más derechos para defender posturas, en fin, pero en ese tiempo los creyentes se aferraron a Cristo totalmente y actuando de la manera correcta y no siendo estimulados por la maldad de los hombres, sino por la bondad de Cristo. Bueno, y Pablo terminaría muerto, ¿no? Se Así dice la es. tradición, decapitado, murió llevando el evangelio, no transando su fe, bendiciendo a sus perseguidores. Esto nos habla de que en un mundo caído, en un mundo malo, porque no vivimos en un mundo perfecto, sino que muy caído, donde también existe la venganza, donde existen personas que procuran el daño, que procuran la estafa, que procuran hacer un perjuicio contra otro. Tenemos que, nuestra ética tiene que ser la del reino, nuestra ética tiene que ser la de Cristo, pero no podemos dejar también de lado que tenemos que compartir todo el evangelio. Y en el verso número 11, terminando ya el capítulo, dice, el capítulo me refiero al 58 de Salmos, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ese pasaje es tan real, es tan verdadero. El hecho de que el creyente tenga que actuar de forma bondadosa, no buscar la venganza, vencer con el bien el mal, que para muchos podría ser constitutivo perdonando la expresión, pero de un tonto que no reacciona como todas las personas violentamente, y que en algunos casos podrían incluso hasta abusar de él por su conducta correcta, y si todo el mundo peca, ¿qué tanto? Peca también tú. Y el cristiano dice, no, yo soy un hijo de Dios y no voy aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa, yo no voy a hacerlo. Y aunque para los ojos del mundo sea tonto, pero hay un Dios que conoce todas las cosas, que hay galardón para el justo. Y esto es glorioso porque es el Señor quien está viendo todas las cosas y conoce a los que confían en Él, conoce nuestro proceder. Y un día, dice la Escritura, que se realizará el tribunal de Cristo y el Señor pasará cuenta de todas las cosas que hicimos y no hicimos, cómo actuamos. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra administración. Hay galardón para el justo y hay un Dios que juzga en la tierra, y a los malos también se tendrán que ver con el Señor. Efectivamente, la justicia llegará. La justicia está prometida, ¿cierto? Del Señor sobre sus hijos, sobre su pueblo, y la justicia también sobre aquellos que actuaron totalmente contrarios al Señor. Esa justicia un día resplandecerá en Cristo mismo, ¿ya?
Para algunos será de gloria, para aquellos que hemos confiado nuestra vida al Señor, pero para otros será un día terrible, sería el comienzo definitivo de lo que ya la Escritura ha dicho en cuanto a perdición de los hombres. Es por eso que tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Aquí en Radio Armonía, particularmente, 24 horas al día se comparte la palabra a fin de que los hombres sean librados de esa justicia que Dios va a aplicar al mundo injusto. Viene el juicio de Dios. Y no es que estemos usando estas palabras para atemorizarle porque sí. Quisiéramos que usted se atemorizara, amigo, amiga. Quisiéramos que usted tomara en cuenta que lo que estamos haciendo no es para manipular sus emociones, sino para darle a entender que de acuerdo a la Escritura hay un juicio que viene sobre el pecador, sobre el ser humano que no ha reconocido a Cristo, que es la peor de las injusticias. No reconocer a Cristo es el peor de los pecados que puede cometer usted. Le animamos en esta hora a que usted reconsidere su situación delante del Señor. Cristo llevó todas sus injusticias en la cruz, todos sus pecados, todos sus delitos, todas sus maldades. Y si usted cree en Él, bueno, recibe totalmente el perdón y es aceptado como un hijo, como una hija del Señor. Pero si usted rehúsa confesar a Cristo, que es la injusticia más grande, que Dios no va a pasar por alto, usted se expone en este momento a esa ira de Dios que aunque ahora no caiga sobre usted en este momento, un día sí caerá. Y le pedimos, le rogamos, reconcíliese con Dios, reconcíliese con el Señor por medio de Cristo, quien es nuestra justicia. Un día llegará ese día que para los hijos del Señor es tan esperado, y para aquellos que no han querido reconocerle será lamentable, será triste. Ese día, el día del Señor. Ahí en Mateo 25, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un día el Señor, Él, no nosotros, Él apartará a los suyos, no a los que se dicen, no, a los que Él sabe que son. Por lo tanto, aquí tenemos que pedir al Señor clara conciencia de ser realmente hijos de Dios y vivir como verdaderos hijos de Dios. Pero también dice en el verso 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto habla de que un día el Señor, Él hará justicia. Un día llegará el juicio final. Un día el Señor dará, como dice acá el Salmo 58 final, que hay galardón para el justo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados, concentrémonos en esto, en vivir una vida de integridad, en nunca buscar el perjuicio contra nuestro vecino, nuestro prójimo, sino que hacer siempre lo que es correcto. Compartir del Señor, que es lo mejor que podemos hacer, es llevar la palabra de Cristo para que otros le conozcan. Y un día el Señor regresará y pedirá cuentas. Así es, pastor, y es por eso que estamos acá en esta hora, es por eso que se comparte la palabra, a fin de que los pecadores, como también lo fuimos nosotros en un momento en nuestra identidad, estábamos totalmente contaminados por el pecado. Cuando pusimos nuestra confianza en el Señor, Él nos limpió, Él nos perdonó. Hoy estamos considerados justos por la obra de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados o declarados justos por medio de la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Estamos en una correcta relación con el Señor por la justicia de Cristo, no la nuestra. Es la misma justicia que Dios quiere aplicar en la vida del pecador, amigo, amiga, que usted nos escucha y que insistimos en esta hora. Hay una justicia
perfecta que Dios quiere aplicarla a su vida si usted cree en el Hijo de Dios. Todo lo que en este momento sea una injusticia en su vida quedará resuelto totalmente, a fin de que no experimentemos, bueno, los que no han creído, no experimenten ese juicio final que les aguarda, donde no podrá justificarse, donde no podrá justificarse. El Señor le recordará las personas, los momentos, las palabras que usted escuchó para que usted reconociera a Cristo. En ese día usted verá que Dios fue justo, ¿ya? Y usted injusto al no creer. Que el Señor le libre de ese momento. Un día todos aquellos que han actuado de forma injusta, incorrecta, malvada, aquellos que quizás ni siquiera pasaron por el juicio de este mundo, porque este mundo es injusto y muchas veces aquel que comete lo malo zafa, nunca paga. Y decimos, pero qué injusticia. En este mundo puede que se pueda actuar en justicia, puede que sí, pero también puede que no. Pero un día no podrán zafar de la mirada y del juicio del Señor. Así que si usted tiene alguna situación en su corazón, quizás tiene rabia y una rabia quizás justificada por cosas que le hicieron de forma injusta, entregue su vida al Señor. Entregue su causa al Señor. Si está quizás en algún juicio que usted considera que es justo, que está ahí, entréguelo también al Señor. Señor, guíame tú. Es decir, en todas las áreas, o una situación quizás cotidiana en la cual en el colegio, en el trabajo, hay un malestar contra otra persona que quizás no amerita ir a la justicia humana, pero son cosas que van quedándose en el corazón, que el Señor también guarde, limpie nuestros corazones para no vivir con rabias, con rencores, con odios, porque al final eso va marchitando nuestra vida, pastor. Claro que la va marchitando, como decíamos acá, como el caracol, ¿no? Que nos pareció tan curiosa realmente esta expresión del salmista, que mientras va avanzando se va desgastando. Esa es, digamos, una figura poética de la que usa David acá, y que nosotros hemos visto tantas veces ahí en nuestros jardines, y que quizás a veces no lo hemos entendido exactamente. Bueno, la idea de aquellos que están en contra del Señor, aquellos que cometen injusticia, va a irse desgastando su vida, pudiendo ser renovada, pudiendo ser transformada y cambiada por el Evangelio de Cristo. Y animamos entonces a nuestros hermanos a que nos tomemos de esta justicia del Señor en Cristo Jesús, que ya que hemos sido justificados o declarados justos por Él, vivamos en armonía también a ese hecho. Una versión más actualizada, cuando habla de Romanos 5:1, dice que al ser considerados justos delante de Dios, podemos tener una correcta relación con Dios, dice. Y esa correcta relación, que es vertical, tiene que manifestarse también horizontalmente, comportándonos en un mundo que a veces nos va a bofetear, sí, que a veces va a injuriarnos, sí, que a veces nos va a perseguir, sí. Sin embargo, el creyente tiene armas, tiene recursos espirituales para no responder de la manera en que nos agreden o nos atacan. Los recursos espirituales de la gracia están presentes, como la oración, como la alabanza, como colocar incluso la mejilla, como dijo nuestro Señor, ¿ya? Esos recursos están a disposición para que podamos comportarnos como el Señor desea en esas instancias. Hemos compartido el Salmo 58, lo hemos leído, pero también lo hemos leído a la luz de la revelación en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones del Señor.